A continuación se revisará contenidos acerca del sistema respiratorio de carnívoros, partiendo por el extremo más rostral de este sistema. Se encuentra la nariz, específicamente en el extremo más rostral. La región topográfica que ocupa la nariz se denomina plano nasal, conformada por dos nares u hollares denominados también. Estos dos nares corresponden al punto de entrada al tracto respiratorio y son también por ende el límite rostral de la cavidad nasal. Luego aparece el filtro, que es un surco compartido entre el plano nasal y el labio superior. Posteriormente el ala de la nariz, que es un pliegue en el que se encuentra un cartílago nasal denominado cartílago alar. Inmediatamente ventral al ala de la nariz aparece el surco alar, que separa en este caso el ala de la nariz del resto del plano nasal. Los límites de la cavidad nasal en cuanto a los huesos que la conforman son: por ventral, el piso de la cavidad nasal conformado por tres huesos: el hueso incisivo, el hueso maxilar y el hueso palatino, desde rostral a caudal. Vale decir, el paladar duro es el piso de la cavidad nasal, conformado entonces por el hueso incisivo, el hueso maxilar y el hueso palatino. El límite caudal de la cavidad nasal, vale decir la salida de la cavidad nasal hacia la nasofaringe, corresponde a las coanas, que es un espacio óseo por el que circula entonces el aire inspirado y expirado desde y hacia respectivamente la cavidad nasal. Las coanas entonces están conformadas específicamente o principalmente por el hueso palatino, tanto por la lámina horizontal como por la lámina perpendicular. Además, se encuentra participando por dorsal el hueso vomer y parte del hueso presfenoides, pero principalmente vamos a mencionar que el hueso palatino en su mayoría forma las coanas. La nariz se conforma por distintos cartílagos, existiendo entonces dos cartílagos nasales dorsales laterales, uno derecho y uno izquierdo, dos cartílagos nasales ventrales, también uno derecho y uno izquierdo, un cartílago nasal accesorio y un cartílago septal. Los cartílagos nasales accesorios forman entonces la superficie ventral de los nares, mientras que el cartílago septal va a conformar el punto de la nariz donde está el filtro, y desde ahí hacia caudal entonces se va a extender este cartílago septal, que va a conformar también el septo nasal hacia la cavidad nasal. Retomando entonces, el límite rostral de la cavidad nasal son los nares. Inmediatamente hacia caudal ya se encuentra la cavidad nasal, con sus límites óseos. Por ventral es el paladar duro, con el hueso incisivo, maxilar y palatino. Por lateral son los huesos maxilares derecho e izquierdo, y por dorsal el hueso nasal. Como límite caudal de la cavidad nasal se encuentran las coanas, que están conformadas principalmente por el hueso palatino. Dentro de la cavidad nasal también se encuentran distintas divisiones, donde vamos a ver que existen pliegues de tejido cubiertos por, en realidad pliegues óseos cubiertos por tejido, en este caso por mucosa, y vamos a ver que estos pliegues de tejido se denominan como conchas nasales. Entonces, por ejemplo,
Este que está acá con el número 16 es el pliegue alar de esta concha nasal más grande que está por ventral, que se llama concha nasal ventral. Entonces, entre los nares y el pliegue alar de la concha nasal ventral se encuentra el vestíbulo nasal. Y en este vestíbulo nasal, por ejemplo, se encuentra el orificio de salida del conducto nasolagrimal, que es un conducto que conecta entonces la comisura medial de los párpados, donde está en este caso un orificio que se denomina como punto lagrimal, por donde se drenan las lágrimas hacia este punto de salida, que es el orificio de salida del conducto nasolagrimal. Inmediatamente caudal, luego de las coanas, se encuentra entonces la continuación de la cavidad nasal hacia caudal. Ya estamos hablando de la nasofaringe, que es parte de tres conductos que se denominan en conjunto como faringe. En este caso, la continuación de la cavidad nasal sería la nasofaringe. Esta diapositiva es la traducción y la rotulación de la diapositiva anterior. Entonces, los números que estaban en la diapositiva anterior se corresponden con estos números de acá, que son la rotulación de ese dibujo. Dentro de la cavidad nasal, entonces ya hablamos de los límites rostral y caudal, que son los nares y las coanas respectivamente. Dijimos que habían pliegues de tejido, pliegues de hueso, en este caso. En algún momento, al hablar de osteología, ¿cierto? Hablamos de que existen huesos de tipo papiráceos, para decir huesos que se enrollan sobre sí mismos como un papiro, y que estos huesos papiráceos son específicamente las porciones laterales de un hueso que se halla dentro de la cavidad nasal, que se llama hueso etmoides. Entonces acá vemos parte de este hueso etmoides, vemos esta lámina que se llama lámina cribosa, y todo el resto, esto que está con morado, esto que está con azul, son las porciones laterales del hueso etmoides. En este caso, como esto es un corte sagital, estamos viendo la porción lateral derecha del hueso etmoides. Y desde estas porciones laterales del hueso etmoides, vamos a ver que dependiendo de que si estos huesos se enrollan sobre sí mismos, curvándose hacia lateral, esos huesos se denominan como ectoturbinarias. Si se curvan hacia medial, se enrollan sobre sí mismos hacia medial, se llaman endoturbinarias. Entonces vamos a ver que existen algunas de estas endo y ectoturbinarias, en este caso, que se proyectan un poquito más hacia rostral, conformando algo que vamos a denominar como conchas nasales. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la endoturbinaria, en este caso 2, la segunda endoturbinaria, se proyecta hacia rostral conformando la concha nasal dorsal. Luego aparece la endoturbinaria 3, que se proyecta hacia rostral conformando la concha nasal media. Y esta que está con color amarillo acá, que es la concha nasal ventral, es un hueso independiente, es otro hueso del cráneo, así como el etmoides, como el nasal, el frontal, el incisivo, el maxilar, el palatino. Existe también entonces el hueso denominado como concha nasal ventral. Y este hueso está entonces dentro de la cavidad nasal. Y la concha nasal ventral es de las tres conchas nasales, es la más desarrollada. Presenta una proyección rostral que se llama pliegue alar de la concha nasal ventral. Entre los nares y este pliegue se forma entonces el vestíbulo nasal.
que es entonces como la entrada o la antesala hacia la cavidad nasal propiamente tal. Los meatos nasales son espacios que se encuentran entre el techo de la cavidad nasal y la concha nasal dorsal, son espacios que se encuentran en toda la cavidad nasal y existen tres meatos. Un meato es un espacio alargado, como un pasillo. Entonces vamos a ver que existe, bueno, con color azul acá destacado, el meato nasal dorsal, que está entre el techo de la cavidad nasal, vale decir entre el hueso nasal y la concha nasal dorsal. Ahí está el meato nasal dorsal. El meato nasal medio se encuentra entre la concha nasal dorsal y la concha nasal ventral. Y el meato nasal ventral, que es el más grande y el más importante clínicamente, puesto que por este meato pasa la mayor cantidad de aire inspirado y expirado, y además los procedimientos clínicos se realizan por este espacio, por este meato nasal ventral. Este meato nasal ventral se encuentra entre la concha nasal ventral y el paladar duro. Y también existe el laberinto, el meato etmoidal, que es el espacio distribuido entre el resto de las ecto y endoturbinarias, que todas en conjunto, estas endo y ectoturbinarias, que no son la concha nasal dorsal ni la media, se denominan todas en conjunto como laberinto etmoidal. Y el espacio que está entre el laberinto etmoidal, todos esos espacios pequeñitos, se denominan como meato etmoidal. También existe el meato nasal común, que es el espacio entre el septo nasal y entre las conchas nasales. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un corte transversal de la cavidad nasal, por ejemplo, si hacemos un corte transversal, por ejemplo, vamos a hacer un corte un poquito más rostral, vamos a hacer un corte, por ejemplo, acá, ahí donde hice esta línea roja, la voy a hacer mejor de color negro para que se note bien. Ahí, donde hicimos esa línea de color negro, estamos haciendo un corte transversal, y si vemos este corte transversal de frente, vamos a ver entonces que la cavidad nasal tiene entonces en el centro el septo nasal, que divide la cavidad nasal en dos, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Aparece entonces desde las paredes de la cavidad nasal la concha nasal dorsal, que es más pequeñita, y la concha nasal ventral, que es más grande y se pliega entonces sobre sí misma. Entonces ahí vamos a tener la cavidad nasal, que es todo el contorno de este dibujo, con la concha nasal dorsal, que es pequeñita, la concha nasal ventral, que es más grande. Tenemos tres espacios, entonces para que se corresponda con el dibujo de abajo, tenemos el meato nasal dorsal, que lo estoy rellenando de color azul, meato nasal dorsal. Luego el meato nasal medio lo voy a rellenar de color amarillo, meato nasal medio, que está entre la concha nasal dorsal y la concha nasal ventral. Y el meato nasal ventral, que está entre la concha nasal ventral y el piso de la cavidad nasal. Entonces ahí tenemos los tres meatos. Y le voy a agregar entonces ahora, de color morado, el meato nasal común, que es el espacio entre el septo nasal y las conchas nasales. Entonces en total vamos a ver que hay 5 meatos nasales: el meato nasal dorsal, el meato nasal medio, el meato nasal ventral, el meato nasal común, y le agregamos también el meato etmoidal. Vamos a ver también que además la función de las conchas nasales es
hacer que el flujo del aire de la cavidad nasal se vuelva turbio, que esta columna de aire inspirada y expirada se vuelva turbia, sobre todo la columna inspirada, para poder capturar agentes patógenos que eventualmente puedan provocar alguna patología en el tracto respiratorio. La otra función es que las conchas nasales están llenas de vasos sanguíneos, por lo tanto tienen una temperatura más alta y sirve por lo tanto entonces para poder calentar el aire inspirado. Tiene una temperatura más alta que el aire mismo, entonces al hacer más turbio el aire que pasa entre las conchas nasales, hace que se caliente el aire inspirado. Y luego otra función es la olfacción, y aquí vamos a sacar otro concepto, que es que la superficie caudo-dorsal de la cavidad nasal es olfatoria. La mucosa dorsocaudal de la cavidad nasal es olfatoria, mientras que la mucosa rostroventral es mucosa respiratoria. Es entonces la que sirve para calentar el aire, capturar agentes patógenos. Entonces tenemos estas funciones en las conchas nasales: calentar el aire, capturar agentes patógenos, hacer que el aire se enturbie ante el flujo del aire, lo que también colabora para estas funciones y ayuda también para la olfacción. Eso es entonces correspondiente a la cavidad nasal. Además, la cavidad nasal presenta una conexión con un espacio dentro del hueso frontal. Este espacio se llama seno frontal y es el que, por ejemplo, de desarrollarse un proceso inflamatorio, en este caso un proceso purulento, al depositarse pus dentro del seno frontal, por ejemplo, de cualquier seno paranasal, se origina lo que se denomina como una sinusitis. Entonces, la cavidad nasal tiene conexión directa con el seno frontal por medio del orificio nasofrontal, que es la comunicación directa entre la cavidad nasal y el seno frontal. Este dibujo es más o menos lo mismo, solamente muestra las mismas estructuras. Le vamos a agregar también en el piso de la cavidad nasal el hueso vomer. Acá en este caso, el hueso vomer, si se ve de frente, por ejemplo, vamos a hacer un dibujo parecido al de la diapositiva pasada, donde si se ve de frente la cavidad nasal, voy a hacer el dibujo un poco más grande, está el piso de la cavidad nasal, la pared lateral, que es el hueso maxilar, y la pared dorsal, que es el hueso nasal. Entonces, en el centro, el septo nasal, separando la cavidad nasal en dos, y en el corte transversal se le agrega también el hueso vomer, que al verlo de frente, este hueso tiene forma como de una letra V. Si se ve por lateral, el hueso vomer tiene una forma alargada, entonces es como una especie de canaleta. Entonces en esta canaleta de hueso se asienta el septo nasal. Ahora, el septo nasal deriva desde el hueso vomer, donde vamos a ver nosotros que, voy a dibujar voy a remarcar el dibujo de abajo, donde dice lámina cribosa del hueso etmoides, en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Voy a remarcar con color amarillo la lámina cribosa del hueso etmoides. Desde esta lámina cribosa se desprende una lámina ósea que se llama lámina perpendicular del etmoides. Esa lámina perpendicular, la voy a hacer con color verde, se proyecta hacia rostral y ocupa entonces, está justo ocupando el espacio en el centro de la cavidad nasal, en su extremo más caudal.
voy a hacerlo con otro color para que se note mejor, con el mismo color amarillo, la lámina perpendicular del hueso etmoides, y desde ahí hacia rostral se extiende entonces el septo nasal, formando una pared que divide entonces la cavidad nasal en dos mitades, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Y vamos a tener entonces primero una porción ósea, que es la misma lámina cribosa, perdón, la lámina perpendicular del etmoides, luego una porción cartilaginosa, luego una porción membranosa y luego una porción nuevamente cartilaginosa que se corresponde con el cartílago nasal septal. Entonces, el septo nasal tiene una porción ósea, una porción cartilaginosa, luego una porción membranosa y luego nuevamente cartilaginosa. La presente imagen es una cavidad nasal de canino con un corte por dorsal y está abierta la pared. Entonces en este corte la pared se está abriendo hacia el lateral. Se ve entonces la concha nasal dorsal, la concha nasal ventral más grande con el pliegue alar de la concha nasal ventral. Por ende, los espacios que hay acá van a ser los meatos nasales. Está el meato nasal dorsal, el meato nasal medio, el meato nasal ventral y el meato nasal común, que es el que está entre el septo nasal y la concha nasal ventral. Ahora, lo importante de esta imagen es que inmediatamente medial al pliegue alar de la concha nasal ventral se encuentra el orificio nasal del conducto nasolagrimal, que era este orificio de salida hacia la cavidad nasal del conducto nasolagrimal, que es un conducto que conecta entonces el punto lagrimal, que está en la comisura medial de los párpados, con la cavidad nasal. Y esta secreción lagrimal que se produce en el bulbo ocular, en la glándula lagrimal que está dorsal al bulbo ocular, en estricto rigor son dos glándulas, una glándula nasal dorsal y una glándula nasal accesoria. La glándula lagrimal accesoria está por ventral al bulbo ocular y la principal está por dorsal. Estas glándulas drenan su contenido hacia el punto lagrimal que está en la comisura ventral, en la comisura medial de los párpados, y de ahí entonces está el orificio del conducto nasolagrimal, donde por ahí se drenan estas secreciones lagrimales hacia la cavidad nasal. Y esta misma secreción nasal ayuda a mantener la humedad de la nariz, sobre todo en el caso de los caninos. Este dibujo es lo mismo, solamente abierto por lateral, ¿vale? Es decir, esta es una cavidad nasal abierta por lateral, donde hacia la derecha de la pantalla es craneal, o rostral, hacia la izquierda de la pantalla es caudal, hacia dorsal de la pantalla, hacia arriba de la pantalla, perdón, es dorsal y hacia abajo es ventral. Entonces se ve parte del hueso incisivo con piezas dentales incisivas y el canino, el labio superior cortado de forma sagital, y acá se ha separado en este dibujo la superficie lateral del labio superior y el resto del labio se ha separado de la gingiva y se ha levantado. Entonces estamos viendo la cavidad nasal por lateral. Se ve entonces el pliegue alar de la concha nasal ventral estirado hacia lateral y se ve el mismo orificio de salida del conducto nasolagrimal. Este es un dibujo que muestra lo mismo, muestra el conducto nasolagrimal con el orificio de los párpados, en este caso de la comisura palpebral, que es el orificio o la carúncula lagrimal, que es este relieve de mucosa
donde está el punto lagrimal. El punto lagrimal específicamente es el orificio que contacta hacia el conducto nasolagrimal, y este es el que desemboca entonces inmediatamente medial al pliegue alar de la concha nasal ventral. Por lateral en la cavidad nasal existe una glándula productora de mucosidad, y esta glándula tiene un conducto que también va por lateral de la cavidad nasal junto con el conducto nasolagrimal, solo que esta glándula, este conducto de la glándula nasal lateral, desemboca lateral al pliegue alar de la concha nasal ventral. Perdón. Y acá vamos a ver entonces, dentro de estos dos orificios, obviamente el más importante siempre va a ser el orificio nasal del conducto nasolagrimal. Esta diapositiva es para explicar lo mismo que hablamos hace un momento, donde decíamos que la superficie caudodorsal de la cavidad nasal es olfatoria, mientras que la superficie la superficie rostro ventral es respiratoria. Ahora, en esta imagen se ve el septo nasal íntegro. Por lo tanto, se aprecia también la lámina cribosa del hueso etmoides, y se ve entonces también ya cómo se proyecta el septo nasal desde esa lámina hacia rostral, y ahí se ve entonces cómo separa la cavidad nasal en dos mitades. También acá existe un conducto que se llama ducto incisivo. Este ducto incisivo, acá hay que corregir este indicador que está mal puesto. Este debería estar acá. Ahí entonces vamos a ver que el ducto incisivo es este conducto que está inmediatamente caudal a las piezas dentales incisivas. Entonces, este indicador debería estar ahí en el ducto incisivo. Este espacio que está ahí marcado no es nada, en realidad, el espacio que está entre el labio superior y las piezas incisivas, entonces no tiene ninguna significancia en especial. El ducto incisivo sí está, en este caso, inmediatamente caudal a las piezas dentales incisivas. Este es un orificio que está en el centro de un relieve de mucosa que se denomina papila incisiva. Ese ducto incisivo comunica hacia la cavidad nasal, es un ducto cerrado en todo caso, donde por este ducto se van a captar feromonas que aparecen entonces en el aire y son captadas o se adhieren a la papila incisiva y por ende al ducto incisivo, y por difusión estas feromonas entonces van a terminar pasando hacia el órgano vomeronasal, que es este órgano alargado que se encuentra, es un órgano par que está lateral al hueso vomer, y es el encargado de captar feromonas, y luego entonces por medio de los nervios vomeronasales se terminan entonces captando estas feromonas, produciendo distintos estímulos a nivel encefálico. En esta imagen también se puede ver la papila incisiva en relieve. Recordad que es la que contacta con el ducto incisivo hacia los órganos vomeronasales. Existe un reflejo que se llama reflejo de Flemen, que es este reflejo en el que los equinos, por ejemplo, se les nota más, aunque aparece el reflejo de Flemen, aparecen felinos de todo tipo, aparece en equinos y aparecen rumiantes. Este reflejo de Flemen es cuando estas especies levantan en el labio superior
para poder entonces despejar o dejar el paso libre del aire hacia el ducto incisivo para poder captar de mejor forma las feromonas. Luego, ya esta diapositiva es para hablar de la primera porción de la faringe, de la que vamos a hablar, que es la nasofaringe, que es la continuación de la cavidad nasal hacia caudal. Una vez que se pasa de la cavidad nasal hacia caudal, ya se está dentro de la nasofaringe. Una referencia o una forma más fácil de ubicarse es encontrando el paladar duro. Por ejemplo, acá tenemos con el número 19 el paladar duro, donde ya vemos hasta donde se termina el hueso, que es ahí, justo donde se termina el hueso, estamos acá en las coanas. Inmediatamente hacia caudal se encuentra el paladar blando, que es la continuación muscular del paladar duro. El paladar duro es óseo, el paladar blando es muscular. Ahora, el paladar blando tiene una función, en este caso, que es la de evitar el reflujo de alimento desde la cavidad oral hacia la cavidad nasal. Entonces lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el paladar blando se mueve. El paladar blando se puede mover hacia dorsal al momento de tragar, de deglutir, al momento de la deglución. El paladar blando se desplaza hacia dorsal para bloquear la nasofaringe, para evitar que el alimento que se está deglutiendo pase hacia la cavidad nasal. Una vez que llegamos al extremo más caudal de la nasofaringe, aparece este pliegue que une el paladar blando con la faringe, que es el pliegue palatofaringeo. Acá hay que corregir en la diapositiva, dice el límite caudal de la nasofaringe es el pliegue palatofaringeo, ¿ya? El pliegue palatogloso en este caso es otro pliegue distinto, que es el que marca la separación entre la cavidad oral y la orofaringe, que es la otra parte de la faringe. Entonces, la faringe se compone de tres conductos: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Acá nosotros estamos hablando de la nasofaringe, que es la continuación de la cavidad nasal hacia caudal. Y la nasofaringe llega o va desde las coanas como límite rostral hacia los pliegues palatoglosos como límite caudal. El piso de la nasofaringe es el paladar blando. Y en el techo de la cavidad nasal se encuentra un orificio, que es el orificio faríngeo de la tuba auditiva, que es un orificio que conecta hacia el oído medio, específicamente hacia las bulas timpánicas, que son el oído medio. Y ese orificio tiene como función el permitir el paso de aire desde la cavidad nasal, desde la cavidad a la larga, desde la nasofaringe hacia el oído medio, para poder entonces, por ejemplo, destapar, entre comillas, los oídos, producto de las diferencias de presiones entre el oído medio y el ambiente. En esta imagen se distingue los distintos segmentos del tracto respiratorio a nivel de cabeza y el extremo craneal del cuello. Entonces se puede apreciar primero la cavidad nasal. Está completo acá el septo nasal. Después, en este caso, está termina en este caso el septo nasal, sigue la cavidad nasal hacia caudal, termina entonces el paladar duro, vale decir termina el paladar óseo. Justo en el límite caudal del paladar óseo se encuentran las coanas, y de ahí hacia caudal empieza la nasofaringe. La nasofaringe va entonces desde las coanas hacia el pliegue
palatofaringeo. Hasta ahí llega y ese es su límite caudal. Por ventral se observa entonces la cavidad oral, el pliegue palatogloso, que es el pliegue que contacta o que conecta el paladar blando con la raíz de la lengua, y este pliegue palatogloso es el límite entre la cavidad oral y la orofaringe. Inmediatamente hacia caudal del pliegue palatogloso entonces empieza la orofaringe. Y también otra forma de encontrar la naso y la orofaringe es viendo el paladar blando, puesto que el paladar blando es el piso de la nasofaringe y es el techo de la orofaringe. Terminando el paladar blando, hay un espacio compartido en la faringe entre el sistema o el tracto respiratorio y el tracto digestivo. Este espacio compartido se llama laringofaringe. La laringofaringe, en el piso de la laringofaringe se encuentra la entrada hacia la laringe, que se denomina como aditus laringeo. Y ya el extremo más caudal de la laringofaringe es un pliegue denominado pliegue faringoesofágico. Acá este pliegue en la imagen no se observa, sin embargo es importante saber que es el límite caudal de la laringofaringe. Además, en el techo de la nasofaringe se encuentra el orificio faringeo de la tuba auditiva, que es la conexión entonces entre la nasofaringe y el oído medio, que es en este caso equivalente a la bula timpánica. En la presente imagen entonces se encuentra la laringe. En la parte superior de la diapositiva está articulada, están los cartílagos laringeos articulados. En la parte inferior de la diapositiva están los cartílagos laringeos desarticulados junto con el aparato hyoideo también completo. Acá en la imagen de la derecha está, o en la imagen de arriba a la derecha está incompleto. Se observan entonces los cartílagos laringeos que corresponden a la epiglotis, que es el cartílago más craneal. Este cartílago hacia caudal articula con el cartílago tiroides, que es un cartílago grande en forma de U, por lo tanto cubre la laringe por lateral y por ventral. Si tomamos este cartílago que viene más caudal, que es el cartílago aritenoides, lo tomamos y lo ponemos dentro del cartílago tiroides, estaríamos articulándolo entonces como iría realmente, vale decir el cartílago aritenoides va dentro del cartílago cricoides, del cartílago tiroides, perdón. Y más caudal el cartílago cricoides, que es un anillo completo, que estaría entonces articulado en la parte más caudal de la laringe, ya para entonces dar paso hacia caudal a la tráquea. Entonces, acá por ejemplo en la imagen de arriba se puede ver la epiglotis en la parte más caudal, en la parte más rostral, perdón, de la laringe. Y se ve entonces también el cartílago tiroides, que está cubriendo la laringe por lateral y por ventral. El cartílago aritenoides, que tiene en este caso procesos importantes como son por ejemplo el proceso corniculado, que es más dorsal, el proceso cuneiforme, que es un poquito más ventral y rostral, y también existe el proceso vocal y el proceso muscular, que es un poquito más dorsal. Ahora, de estos procesos los más importantes son el corniculado, el cuneiforme y el proceso vocal. Los procesos corniculados y cuneiformes son importantes porque forman parte de la entrada a la laringe, vale decir el aditus laringeo, que junto con la epiglotis son las estructuras que se observan a la entrada de la tráquea al momento de hacer una intubación orotraqueal, por ejemplo. Mientras que el proceso vocal, que es más caudoventral en el cartílago aritenoides, es el punto de inserción o de anclaje
de un ligamento, que es el ligamento vocal, junto con un músculo que tiene el mismo nombre, músculo vocal. Y estas dos estructuras, el pliegue vocal, el ligamento vocal con el músculo vocal, forman el pliegue vocal al estar entonces cubiertos por mucosa laríngea. Y el pliegue vocal entonces es el encargado de producir la fonación, vale decir, emitir sonidos. Entonces acá lo que vamos a ver es que la epiglotis, su función principal es desplazarse hacia caudal en la deglución para cerrar la entrada hacia el tracto respiratorio. En esta imagen, que es un corte sagital de laringe, se pueden ver los cartílagos, se ve la epiglotis, se ve la silueta acá del cartílago aritenoides, con el proceso cuneiforme, el proceso corniculado y el proceso vocal. El proceso vocal presenta entonces el ligamento vocal y el músculo vocal, ambos cubiertos por mucosa, forman entonces lo que se ve acá en la imagen, que es el pliegue vocal. El pliegue vocal en la mucosa laringea es el límite caudal de esta cavidad que está por lateral, que corresponde al ventrículo laringio, mientras que el límite o el margen craneal del ventrículo laringio es el pliegue vestibular. Además, pueden verse las cavidades de la laringe, donde la entrada a la laringe es el aditus laringio, que se forma por el proceso corniculado, el proceso cuneiforme de la aritenoides y el pliegue aritenoepiglótico, que es un pliegue que está entre el aritenoides y la epiglotis y la propia epiglotis. Entonces, el aditus laringio, que es la entrada hacia la laringe, se forma por el proceso corniculado del aritenoides, por el proceso cuneiforme del aritenoides, por el pliegue aritenoepiglótico y por la epiglotis. Luego, la primera cavidad interna dentro de la laringe es el vestíbulo laringio, que es un espacio entre el cuerpo de la epiglotis. La epiglotis se divide en un vértice, en un cuerpo y en una base. Entonces, entre el cuerpo de la epiglotis y entre el aritenoides está entonces el vestíbulo laringio. Luego, acá se remarca con una línea blanca la silueta del aritenoides. Aparece el ventrículo laringio, que es el espacio donde están estas cavidades, que son los ventrículos laringios. Hacia caudal está la glotis, que es el espacio que se forma por la unión de los dos pliegues vocales. Pasando de los pliegues vocales hacia caudal, ya se encuentra la cavidad infraglótica. De los músculos laringios, bueno, primero acá se encuentra el ligamento vocal junto con el músculo vocal. Estos son los que forman el pliegue vocal. Y también hay que rescatar otros ligamentos importantes, que son, por ejemplo, el ligamento tiroioideo, que acá en la imagen no se distingue, no se observa, puesto que no está el aparato yoideo. El ligamento tiroioideo va desde el basilloides hasta el cartílago tiroides. Acá el cartílago tiroides en esta imagen está cortado por ventral y se sacó entonces la parte lateral del cartílago tiroides. Luego viene el ligamento tiroideo. Acá, ojo que acá en la diapositiva está el ligamento tiroideo, falta poner el ligamento tiroioideo, el ligamento tiroideo, falta poner, y si está el tiroioideo. Entonces, el tiroioideo va del basilloides al cartílago tiroides. Luego viene el ligamento tiroideo, que es un ligamento que está cerrando por ventral al cartílago tiroides.
Luego viene el ligamento cricotiroideo, que es un ligamento que va del cartílago cricoides al cartílago tiroides, que es este que se observa acá. Y luego viene el ligamento cricotraqueal, que va desde el cartílago cricoides hacia la tráquea, que sería este que está acá, pero que no está rotulado. Entonces, este ligamento cricotiroideo es el que se utiliza de preferencia para hacer un procedimiento clínico o un procedimiento médico de urgencia que se denomina como cricotirotomía, que es cortar el ligamento cricotiroideo para poder acceder al tracto respiratorio. De los músculos laringeos, todos los músculos laringeos como función tienen cerrar la laringe para evitar entonces el paso de cuerpos extraños sobre todo, mientras que existe un solo músculo de todos estos, que es el que dilata o abre los pliegues vocales, vale decir, dilata la laringe para permitir un mayor paso un paso de una columna de aire mayor, vale decir, para que ingrese más aire al tracto respiratorio. Por lo tanto, de todos los músculos laringeos, el más importante también clínicamente hablando va a ser el músculo cricoaritenoideo dorsal, sobre todo en el caso, ya después más adelante vamos a ver que en el caso de los equinos, el músculo cricoaritenoideo dorsal es muy importante, puesto que en los equinos aparece una patología que es producto del debilitamiento en la contracción de este músculo. Entonces todos los músculos laringeos cierran la laringe excepto este cricoaritenoideo dorsal que la abre. En la presente imagen, nuevamente entonces repasamos los segmentos del tracto respiratorio de cabeza y cuello, correspondientes entonces a cavidad nasal, que va desde las coanas, desde los nares hasta las coanas en su extremo más caudal. Luego, desde las coanas hasta el pliegue palatofaringeo, encontramos la nasofaringe. Luego, caudal al paladar blando, la laringofaringe, donde se encuentra el aditus laringeo, que es la entrada hacia la laringe, y por ende luego ya desde la laringe el acceso hacia la tráquea. La presente imagen es una vista endoscópica del aditus laringeo, donde se observa por la parte de arriba de la imagen la superficie dorsal de la nasofaringe, por lo tanto es el paladar blando, y por lateral, por ende, los pliegues palatofaringeos. Hacia ventral del paladar blando se encuentra el aditus laringeo con los procesos corniculados del cartílago aritenoides. Hacia craneal se encuentra el proceso cuneiforme del mismo cartílago. Entre el proceso cuneiformes del cartílago aritenoides y la epiglotis se encuentra el pliegue aritenoepiglótico, que corresponde a este tejido que conecta ambas estructuras. Todas estas estructuras anteriormente mencionadas forman el borde de entrada hacia la laringe, denominado entonces como aditus laringeo. Esta imagen se puede obtener una vez que el paladar blando se desplaza hacia dorsal, puesto que la posición normal del paladar blando en relación a la epiglotis es siempre el paladar blando está estando ventral a la epiglotis. La posición normal del paladar blando en relación a la epiglotis es que el paladar blando está por ventral a la epiglotis. Por ende, para poder realizar, por ejemplo, una endoscopía del aditus laringeo, o por ejemplo, para poder ver también, para poder hacer una intubación orotraqueal, siempre es necesario desplazar hacia dorsal el paladar blando para poder evidenciar entonces el aditus laringeo y la epiglotis.
Estas imágenes son, son del mismo sector, vale decir, del aditus laringio, de las mismas estructuras. Sin embargo, las dos imágenes de la derecha presentan cuerpos extraños, como son, por ejemplo, eh, en una tapa de bebidas en el aditus laringio, y también la imagen de abajo es un juguete. En relación al curso de la tráquea por el cuello, es importante mencionar que inmediatamente ventral a la tráquea se encuentran los músculos esternoioideos, que son dos cintas musculares que recorren en paralelo desde el esternón hasta el hueso basilloides por craneal. Estos músculos, tanto el esternoioide izquierdo como el derecho, contactan entre sí, y al separarse entre ellos inmediatamente se accede a la tráquea. Procedimiento necesario entonces para poder realizar una cricotirotomía y poder acceder entonces al tracto respiratorio. Al inicio del cuello, en su extremo más craneal, la tráquea está inmediatamente ventral al esófago. Sin embargo, en el centro del cuello, el esófago se desplaza hacia la izquierda y la tráquea se desplaza hacia la derecha. Y luego vamos a observar que ya dentro del tórax vuelven a sus posiciones iniciales, vale decir, el esófago por dorsal y la tráquea por ventral. Esta imagen es para describir más o menos lo mismo. Sin embargo, acá esto ya es a nivel de la entrada del tórax, donde ya el esófago se va a empezar a desplazar hacia dorsal y la tráquea se desplaza hacia ventral hasta aproximadamente T4, T5. Este corte es a nivel de T2. Donde acá en T4, T5 ya la tráquea se divide en dos bronquios principales. Esta es una imagen endoscópica de vías aéreas. En este caso se observa la tráquea, se ve el músculo lisotraqueal. Acá entonces lo que vamos a ver es que la tráquea se compone de varios anillos cartilaginosos que van en fila. Todos estos anillos cartilaginosos se unen entre sí por medio de un ligamento que se denomina ligamento anular. Y estos anillos son abiertos por dorsal, vale decir, tienen una forma de U, los cartílagos traqueales, estos anillos traqueales, y el músculo liso traqueal es el que termina entonces de cerrar por dorsal la tráquea. Una vez que se avanza ya más hacia caudal, se ve como la tráquea se divide en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, y el cartílago que está en el centro, separando la tráquea en dos, se denomina carina traqueal. Luego, si ingresamos por uno de los dos bronquios principales, por ejemplo acá, como en la imagen de abajo, se ve como los bronquios principales se dividen en bronquios lobares, que van a distintos lobos de los pulmones, y cada bronquio lobar se divide en pequeños bronquios segmentales que van a cada segmento del pulmón. Entonces acá se aprecia como la tráquea se separa en dos bronquios principales, y se ve como entonces desde este bronquio principal derecho, por ejemplo, la imagen, emergen bronquios lobares que van a distintos lobos del pulmón derecho. En el pulmón izquierdo se alcanzan a apreciar un poco de los bronquios lobares. Ahora, en cuanto a los lobos pulmonares, el pulmón derecho presenta 4 lobos: un lobo craneal, un lobo medio, un lobo caudal y un lobo accesorio. En la imagen se ve el lobo craneal, se ve parte del lobo medio y se ve el lobo caudal. Siempre el lobo caudal es el más grande, y también se ve ya proyectado hacia el centro del tórax y también un poco hacia el lado izquierdo, el lobo accesorio del pulmón derecho.
Ahora, el pulmón derecho, además en su lobo craneal, presenta una división que entonces separa el lobo derecho, el lobo craneal derecho en una porción craneal y en una porción caudal. El pulmón izquierdo presenta solo dos lobos, un lobo craneal y un lobo caudal. Sin embargo, el lobo craneal se divide en una porción craneal y en una porción caudal. En la imagen, entonces, el resto ya de este lobo del pulmón, en este caso del pulmón izquierdo, va a ser el lobo caudal. Entonces acá esto es una imagen o un dibujo de pulmones in situ en el tórax, donde se ve entonces el pulmón izquierdo, se ve el lobo craneal dividido en una porción craneal y caudal, y el lobo caudal. Ahora, por el lado izquierdo también se logra observar el lobo accesorio del pulmón derecho, que es el único lobo del pulmón derecho que se proyecta también hacia el lado izquierdo. En el pulmón derecho, entonces, se logra ver el lobo craneal del pulmón derecho con una porción craneal y una porción caudal. Se ve el lobo medio y se ve el lobo caudal. El lobo accesorio no se observa puesto que está en el centro del tórax. Esta es una vista medial del pulmón izquierdo. Es para mostrar las estructuras en conjunto que ingresan hacia los pulmones y salen también de los pulmones. Todas estas estructuras en conjunto se denominan como raíz pulmonar, y esta raíz está conformada por los bronquios, bronquios principales y además de arterias y venas pulmonares, y a lo que se le agregan vasos linfáticos y un plexo nervioso. Todas estas estructuras ingresan por un espacio y este espacio se le denomina como hilio pulmonar. En la presente imagen se distingue el árbol bronquial o árbol traqueobronquial, donde se ven las divisiones entonces de los cartílagos que conducen el aire hacia los alvéolos pulmonares. Se ve la tráquea dividida en dos bronquios principales por la carina traqueal. Luego los bronquios principales se dividen en bronquios lobares que van a cada lobo de cada pulmón, y luego de cada bronquio lobar aparecen bronquios segmentales. Estos bronquios segmentales van a cada segmento de cada lobo, y luego de los bronquios segmentales se desprenden bronquiolos primarios o bronquiolos de conducción y bronquiolos secundarios o bronquiolos respiratorios. Desde ella se produce el intercambio gaseoso y estos bronquiolos secundarios o respiratorios conducen hacia los alvéolos, que son un conjunto de sacos alveolares. Acá también entonces podemos apreciar que, por ejemplo, en el pulmón derecho se observan 4 bronquios lobares, debido a que son 4 lobos, o sea, hay un bronquio lobar craneal, un bronquio lobar medio, un bronquio lobar caudal y un bronquio lobar accesorio. Mientras que en el pulmón izquierdo existe un bronquio lobar craneal y un bronquio lobar caudal. En esta imagen se ve entonces como el bronquio segmental emite bronquios primarios o de conducción, que son cartilaginosos, y luego dentro ya de estos sacos alveolares en el centro está el bronquiolo secundario o respiratorio, y desde ahí entonces aparecen los alveolos, que son este conjunto de estructuras, ¿cierto?, de cavidades donde se produce el intercambio gaseoso, la mayor parte del intercambio gaseoso, y todo el conjunto de alvéolos corresponde al saco alveolar. En el caso de la cavidad torácica existen membranas que tapizan la cavidad torácica, la superficie interna de la cavidad torácica, y también
recubren los órganos torácicos, como por ejemplo los pulmones y el corazón. Estas membranas son membranas semitransparentes, inextensibles, que se denominan como pleuras. Estas pleuras entonces sellan de forma hermética la cavidad torácica, manteniendo una presión negativa dentro de la cavidad. Existe entonces una pleura que está recubriendo la superficie interna del tórax, denominada como pleura parietal, mientras que la pleura que recubre los órganos se denomina como pleura visceral. Existe una cavidad entre ambas pleuras, denominada cavidad pleural. Es una cavidad virtual, vale decir, es una cavidad que en este caso está representada solamente por un espacio muy pequeño, puesto que los pulmones están en estrecho contacto con la cavidad y con las paredes torácicas. Además, el líquido pleural es muy poco, solamente es como si se echara con una atomización con Sprite, por ejemplo, con spray sobre los pulmones solamente. O sea, es un líquido que recubre únicamente la superficie pulmonar. Además, se separa la pleura parietal en distintos segmentos dependiendo de qué superficie del tórax esté recubriendo. Por ejemplo, si recubre las paredes costales se denomina como pleura costal. Si recubre el diafragma se denomina esta pleura parietal como pleura diafragmática. Si recubre el mediastino, que es en este caso esta membrana que está en el centro dividiendo el tórax en dos, se denomina como pleura mediastínica. Existen también recesos, que son espacios que se forman entre los distintos segmentos de la pleura parietal. Por ejemplo, entre la pleura diafragmática y la pleura costal se forma este receso, que es el más grande del tórax, que es el receso costo-diafragmático. Este receso es el que se utiliza de preferencia para poder extraer muestras de líquido pleural. Esta es la misma imagen, por lateral en este caso, pero es para mostrar que en el caso de la pleura visceral, cuando la pleura en este caso está recubriendo los pulmones, esta pleura visceral, al ser una membrana inextensible, cubre el pulmón cuando está en su mayor tamaño, vale decir cuando está en inspiración. Entonces, cuando el pulmón ahora está en expiración, el pulmón se hace más pequeño, por lo que existe pleura que sobra, pleura que en este caso no va acompañando al pulmón cuando expira, cuando bota aire. Entonces se produce un sobrante de pleura en el extremo más craneal de los pulmones. Este sobrante de pleura se denomina como cúpula pleural. Esta cúpula pleural entonces, una vez que el pulmón está en expiración, esta cúpula pleural queda en la parte más caudal del cuello, en la entrada del tórax. Por eso que en este caso es importante que pacientes que presentan mordidas en el cuello, se debe en este caso tomar una radiografía torácica, por ejemplo, para confirmar o descartar la presencia de un neumotórax debido a una eventual lesión de las cúpulas pleurales. En esta imagen, que es una vista lateral izquierda del tórax, donde se ha retirado la pared costal y el pulmón izquierdo, se distingue el corazón en el centro del tórax y se ve una membrana semitransparente correspondiente al mediastino. Entonces, en este caso son las pleuras que están recubriendo, en este caso, el centro del tórax y dividiéndolo en dos, conformando el mediastino. Este mediastino se divide en tres porciones con respecto al corazón. Donde está el corazón es el mediastino medio, craneal al corazón es el mediastino craneal y caudal al corazón es el mediastino caudal.
En el mediastino craneal se encuentra, por ejemplo, la tráquea y se encuentra también el esófago, además de otras estructuras como pueden ser, por ejemplo, grandes vasos torácicos como arterias y venas, además de nervios, por ejemplo, entre otras estructuras. Lo mismo en el mediastino caudal. En el mediastino caudal se encuentra el esófago, grandes vasos torácicos como por ejemplo la aorta y también nervios como por ejemplo este nervio que viene acá, que es el nervio frénico. En el mediastino caudal aparecen pequeños orificios que contactan ambos hemitórax, que corresponden a las fenestraciones. Estas fenestraciones aparecen entonces en caninos y felinos adultos. En animales juveniles de cualquier especie, ya sean rumiantes, equinos o carnívoros, no se encuentran presentes las fenestraciones, solamente en adultos y en este caso adultos de caninos y felinos para efectos del curso.